Tenemos aquí, se te ve perfectamente. Marco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, pues mira, más pillado en la mitad, pero bueno, eso está bien porque también me parece importante poner alguna de las joyitas de esta elección surrealista que viviste cada día, ¿no? Cada día era una, es decir, era un upgrade en el nivel de surrealismo, pero si te parece lo dejamos después y empezamos por lo que está siendo un auténtico atentado digamos, al medio ambiente en Perú y que a día de hoy, por lo menos que yo vea, no estoy viendo en las tele y bueno, le quiero decir a la gente también de España que nos ve que aunque Marco, digamos, él es peruano y hace un noticiero diario en La Encerrona dirigido bueno, a dar información de Perú, especialmente dirigido a los peruanos, pero que él reside en Madrid, por lo tanto también puede opinar y es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Qué opinión te da? Primero el desastre, que luego profundizaremos hasta dónde está llegando la actualidad. Pero ¿qué te parece, viendo cómo es el tratamiento de los medios españoles, el asunto de la catástrofe medioambiental que hay en Perú? ¿Qué opinión te da al respecto? A mí me ha sorprendido mucho que casi que parezca una nota al pie de página, ¿no? Lo que está pasando, teniendo en cuenta que es Repsol, ¿no? O sea, no es una Claro. empresa, digamos, si fuera una empresa, qué sé yo, japonesa, pues bueno, ya, ¿no? Pero es una empresa de al menos nacimiento español, ¿no? Creo ahora sus capitales son, Exacto. como en todas las transnacionales, sus capitales ya se diluyen por todos lados, pero a ver, los gerentes son españoles en Perú, de hecho, el CEO, el gerente general que apareció el domingo a dar declaraciones es español, digamos la mayoría, entonces es una empresa pues de bandera español. Sobre Y todo, lo que yo decía en la introducción es que de cara a los peruanos, y yo creo que esto es importante para la imagen de España, Repsol es una empresa española que de una manera u otra pone la zarpa sobre la economía y en este caso el medio ambiente de Perú. Entonces sí que es importante para la imagen de España la gestión que haga Repsol de este desastre. Ya el propio desastre es tremendo, pero pusimos un vídeo al inicio de las declaraciones, por un lado, del CEO, el jefe, digamos, el director de Repsol Perú y también de la gerente de comunicación. Y a mí personalmente me genera vergüenza ajena y de una manera o de otra la credibilidad de España como país y de sus empresas también se pone un poco entredicho, no solamente del desastre, sino de la reacción que está teniendo la empresa, ¿no? es muy fuerte. Y además la embajada española, por ejemplo, ha dicho muy poco, ¿no? Ha lanzado un tweet, ¿no? Y creo que eso le pasa mucho a muchas entidades, a muchos políticos que con un tweet ya se supuestamente solucionaron todo. Y eso, efectivamente, yo creo que es un problema para la imagen de España. Pero volviendo a lo que tú me decías, a mí me ha sorprendido pues no ver aquí demasiada cobertura. Es más, creo que ves mucha más cobertura en medios en otros idiomas de otros países. No sé, el New York Times lo ha cubierto más que el país, ¿me entiendes? Entonces, eso ya es que el país, hay que decirlo, que es el único Claro, medio que yo he visto que ha dicho algo. sí, yo creo que de lo que yo haya visto, por eso El ABC también. sí, para mí creo que ha sido el ABC, el País, el Diario.es y creo que Público también, y poco más. Pero yo sobre todo, y mi crítica a los medios, es decir, gran parte del contenido que hacemos, que yo hago también en Twitter, es denunciando la manipulación o la desinformación o la omisión de información, no ya en los medios, que creo que hay mucha pluralidad digamos, en la prensa, sobre todo en los digitales hay una variedad tremenda y te encuentras de todo, pero a mí el nivel de degradación informativa que al final los más media y al final a día de hoy sigue siendo los medios más consumidos son las televisiones. Y que yo sepa, en televisión, yo por lo menos no he visto nada, ni he visto ningún corte en redes que haya sido cogido de, no sé si tú lo has llegado a ver, pero me Nada, parece nada, nada. tremendo. Televisión, nada. Nada, nada. Y creo que he visto más en la televisión mexicana, por ejemplo, Claro, que sí, sí. en la española, ¿no? A mí sí eso me ha parecido muy, muy fuerte, ¿no? Y me sigue pareciendo muy, muy fuerte, porque es como si no pasara nada y estamos hablando de, pues esto es como el Prestige, ¿no? Ajá. El Lo Prestige que estábamos pasó hablando en al principio. Galicia. Todo el mundo le estaba eh, recordando, según veía el vídeo, y decía, esto es igual que el Prestige, ¿no? Las hilillos de plastilina al principio y que va creciendo. Y de hecho yo te quiero preguntar en qué punto estamos, porque parece que cada día iba creciendo el desastre y por lo tanto la preocupación de los peruanos, ¿no? y sí, es grave, ¿no?
seguro tú ya dijiste esto, pero al inicio Repsol dijo que eran 6 galones de 6 barriles, ¿no? Sí, Barrila. De- y las estimaciones oficiales, para hablarlo en claro, porque creo que el ejemplo de canchas de fútbol es el más claro. Las estimaciones oficiales hablan de unas 2.000, un área de 2.000 canchas de fútbol, que eso con 6 barriles no lo cubres, ¿no? Y las extraoficiales, que es las que hemos dicho nosotros en el programa, en la encerrona, hablan de 16.000 canchas de fútbol. O sea, es una brutalidad, ¿no? Y esto se ha extendido. Además, digamos, el Perú tiene una peculiaridad, que es que su capital está al lado del mar. Lima está al lado del mar, ¿no? Y Lima y el Callao, que es el puerto. Y esto ha ocurrido delante de las costas de Lima y del Callao, ¿no? Esto es muy fuerte, o sea, no es que por último, pues no sé, ocurrió, no, esto ha ocurrido en el centro del poder y aún así, pues ni el gobierno parece estar reaccionando demasiado, la oposición de derecha del Perú se ha tomado 10 días en decir algo, ayer, y de nuevo, igual que la embajada española, un tuit, Keiko Fujimori dijo un tuit y ya está. Y la empresa pues casi no dijo nada, ¿no? Mandó a esta pobre señora de comunicaciones a los 3 días y el jefe del Repsol Perú pues apareció el domingo recién y dicen que hacen cosas, pero la verdad es que las primeras imágenes eran personas con escobas Sí, y con rastrillo, sí, recogedores, se ve, se ve. Y con carritos de... fregonas, Sí, básicamente con sí, fregonas. sí, sí. La fregón era una cosa, es delirante, ¿no? Y no se hace... hay una cosa que a ti te va a gustar mucho, es que empezó una campaña para cortarse el pelo. Entonces sí, vamos a cortarnos y donamos pelo porque el pelo absorbe el petróleo, Uh, ¿ya? buenísimo. Y se ha descubierto, que 2 influencers, lo vamos a decir mañana en el programa, pero te lo Ajá. adelanto. Bueno, Hay 2 influencers peruanos que eran los que estaban promocionando esta campaña del pelo, son la cuenta de Repsol Perú de Instagram solo sigue a 4 cuentas. bueno. Uh, 2 son de Repsol y las otras 2 son estos 2 influencers. Es una campaña pagada por Repsol. Es la única explicación. Wow. Entonces es Bueno, una a locura. ver, es la lógica. Justamente hemos estado analizando el tema de Ada Colau, quién estaba detrás, y al final hay como empresas interesadas en hacer cierto tipo de campaña, pero bueno, estaré atento mañana y haré su correspondiente hilo, porque bueno, esto no lo supera ni. De todas maneras, te quería preguntar, hay como tres elementos, es decir, yo creo que también se ha sumado más allá, y creo que esto no lo hemos hablado. Digamos que la catástrofe tiene un origen, un elemento natural, que es una erupción que genera un oleaje superior a lo natural, pero parece que nadie se hace cargo de este problema y no debería de ser, es decir, la propia empresa, el propio gobierno, pero sobre todo la empresa, que es la que está jugando con todo esto, debería de, primero, prevenir, pero una vez que no lo ha prevenido y que surge la catástrofe, cortarlo en seco, que es un poco lo que tú comentabas, ¿no? De echar en nuestro auto gasolina, si ves que está, pues corta y ya está, ¿no? Pero hubo una dejadez total, y si quieres, hazme, no sé qué porcentaje o qué análisis haces de los tres elementos, la empresa, el gobierno, que tú también hacías en tu informativo, comentabas que también se da la cuestión de que la persona elegida en el gabinete de gobierno para atajar no es un personal técnico cualificado, sino que más de carácter político, por lo tanto la reacción técnica no tiene el mismo nivel que si fuera un especialista. Luego tenemos a la oposición, que parece que, digamos, reflejada aunque es más plural, pero que parece que el entorno de Keiko Fujimori hay bastantes miembros dentro del propio Repsol Perú, y a lo mejor a eso se debe el silencio durante tantos días. Y luego la empresa, más allá de ser la responsable, quiere echar balones fuera. Entonces, ¿cómo tú repartes? Creo que no se salva nadie, pero ¿cómo No, repartirías ese es el problema. la responsabilidad de esta catástrofe? ¿Cómo repartirías las culpas? O sea, yo creo que hay una responsabilidad
clara, que no tiene ningún matiz, no hay, no, es Claro, completamente sólida, que es la de la Repsol, ¿no? Porque empresa, no puede exactamente. ser que, o sea, tampoco está, o sea, efectivamente hubo un pequeño tsunami a raíz del volcán de Tonga, pero vamos, tampoco es que era un tsunami de 2 metros, ¿me entiendes? No era un tsunami de centímetros, pero era un tsunami, digamos, hasta cierto punto, pues ok, se puede entender Si es el origen de la un catástrofe, percance, otra cosa es que nadie haya puesto, es decir, se tienen que tener contemplado estas claro. contingencias, ¿no? Claro, sobre todo Incluso, el Perú, que es un país sísmico. claro, O sea, el Perú es un país sísmico y podría haber ocurrido un tsunami mucho más grande. Pero sí, podría sí, habido un terremoto real y un tsunami mucho más grande y se hubiera derramado igual. Entonces tendrías un desastre en tierra con un terremoto y tendrías en el mar. O sea, ¿me entiendes? sí, Digamos sí, sí, que por suerte esta vez solo ha sido el tsunami y no ha sido un terremoto, porque si no tendrías doble desastre ahora mismo. claro, claro. Entonces, digamos que uno esperaría que una empresa como Repsol pues estuviera más o menos preparada para una situación como esta. Y uno podría entender hasta cierto punto, pues, ok, ya hay un percance de algún tipo, pero no puedes entender 16.000 canchas de fútbol de petróleo. Y peor todavía que se haya querido esconder, ¿no? Que se haya dicho, no, que fueran solo 6 barriles al inicio. Y luego la señora esta de comunicaciones tenía unas explicaciones loquísimas, que era como que esa noche pues como ya justo se hizo de noche, no vieron la mancha. Dijo, ¿para qué tienes instrumentos? ¿No ves? Tienes que ver con como el señor del meme que no ve la contaminación en Madrid. Sí, ¿dónde No, está? Que oye, quiero pero ¿dónde verla. está la ¿Dónde está? Que contaminación? quiero verla. Igualito, o sea, no tiene sentido, ¿no? No, no, tremendo. Y luego, por otro lado, dijo que quisieron a ver si iban a limpiar y habían unos borrachos en la playa. Y entonces los borrachos los asustaron y se dieron media vuelta. Es como, de Tremendo. verdad parece no sé, de telenovela. Entonces, claro, digamos que Repsol tiene una responsabilidad bien grave porque yo insisto que esto podría haber ocurrido en una circunstancia mucho peor, digamos. O sea, esto fue un tsunami, pero fue un tsunami de centímetros, ¿no? Si hubiera sido algo más grave, no sé de qué estaríamos hablando. Sí, Eh, por digo otro lado, que el gobierno, pues como tú bien has recordado, el ministro de Medio Ambiente es cuota del partido de gobierno y es un señor que cuando postuló al Congreso sacó 900 votos. Nada más, este es un país de 30 millones, ¿no? 900 votos. Nadie votó por él, no tiene ningún tipo de, no sé, actividad política, legado, nada, cero. Nadie entiende por qué está ahí y digamos, es más conocido por haber sido abogado de traficante de terrenos, ¿no? sí. Y de hecho, justo un par de semanas antes, un medio había hecho una denuncia de que la mayor parte de su entorno era gente no calificada y Claro. era tan poco calificada que habían tenido que las barreras mismas naturales del Estado los habían ido expulsando, las habían ido cambiando de a poquitos para que esta gente pueda entrar porque no Sí. les daba De la... hecho, por desgracia es algo habitual, ¿no? Esto de los cargos. Digamos que esto entra dentro de la lógica triste, penosa, pero que, bueno, te iba a decir también lo de la responsabilidad de las empresas, es decir, que Ujú. también vemos que es como bastante habitual. Pero bueno, pero que está bien denunciarlo y hacer. Bueno, es decir, no sé si con la presión social, por lo menos hace que se le caiga la cara de vergüenza y que al final las consecuencias que hay es que quien pierde es la sociedad por no reaccionar a tiempo, ¿no? Con este tipo de desgracias. Claro, porque mira, digamos que sobre todo aquí en Madrid, en Europa en general, la izquierda se asocia con pues, causas progresistas, con la ecología y todo eso. Y en el Perú eso no es tan exacto, ¿no? Sí hay una izquierda que es un poco así, pero la que está en el poder no es así para nada. Vamos a Pedro Castillo, digamos, el medio ambiente recién ahora ha tenido alguna declaración por ese estilo, pero le ha importado poco menos que un pepino. La COP, que en Glasgow lo invitaron a la COP, y de hecho yo sé que muchas organizaciones indígenas tenían mucha expectativa de verlo porque lo habían visto en la ONU con su sombrero y él hacia afuera pues Claro, transmite esta imagen como de una especie de nuevo Evo Morales, sí, como un indígena que ha asumido, eso es como sí, el cliché que determinados sectores progresistas tienen de él
Y creo que él mismo ni siquiera se da cuenta de ese cliché, porque la expectativa bastante grande que había en la COP por su presencia, él ni se enteró, porque está totalmente fuera del mundo del ambientalismo y en fin. Y, y él no le interesó, no fue. Y no le interesó nada y no le interesa, tampoco le interesa el Ministerio de Ambiente que puso pues al primero que le tocó la puerta allí y ya está, ¿no? Se olvidó. Entonces ahí todavía hay una clara responsabilidad del gobierno, ¿no? Y por último, la oposición, porque yo lo solté así un poco por encima, pero no tengo la información, creo que incluso lo hablamos por encima, pero la realidad del entorno de Keiko Fujimori o de la oposición, de la vinculación, que esto es bastante habitual también, ¿no? La entrada, bueno, en realidad de todo el sector político, pero sobre todo de la derecha, de estar en cargos de responsabilidad, bueno, más que de responsabilidad, de cobrar dinero de grandes empresas, ¿no? Y el caso de Repsol en Perú no es una excepción. Digamos que la vinculación más concreta está en que en el año 2011 hubo una campaña, en el Perú le llamamos chancha, cuando varias personas pues dan un poco de dinero en una bolsa común. Hubo una chancha empresarial contra Ollanta Humala a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Y esto lo reveló, esto fue en el contexto de Odebrecht, el caso Lavallato. Entonces, cuando el principal testigo, un gerente de Odebrecht, declaró en Brasil, él declaró, bueno, cuánto habían dado a la campaña de Keiko Fujimori del 2011, entre mil otras cosas que él dijo que hubo una chancha, hubo esta suerte de pasar el sombrero entre algunas empresas, las más poderosas, y una de ellas era Repsol, ¿no? O sea, claramente Repsol es una empresa que ha dado dinero, ha colaborado con una campaña de Keiko Fujimori en algún momento, y eso no hay vuelta que darle, en realidad, Es eso decir, ocurrió. por un lado está la Porque además, pero, financiación, ¿no? De las campañas claro, de Keiko, y pero además por lo bajo. claro, sí, bueno, sí, financiación en vez de campañas políticas. Y luego también yo había leído, o a lo mejor estoy equivocado, que ciertos miembros del entorno de Keiko Fujimori también tenían o cargos o sueldo en algún momento de Repsol. No sé si me Ha equivoco habido o es así. directivos, o sea, sí hay, en el Perú hay mucho de puerta giratoria, ¿no? De estos, gente que es Aquí lo conocemos directiva de bien, una sí. empresa y luego es ministro un ratito y luego deja de ser ministro y se pasa. Entonces, y a lo largo de estos años, pues sí ha habido exministros, no de Keiko, porque Keiko no ha sido presidenta nunca, pero sí de otros gobiernos y gente que, digamos, en esta campaña sí claramente pues salió a jugarse por, por la candidatura de Keiko, sobre todo este año, ¿no? Entonces sí, digamos que hasta ese punto no hay nada orgánico, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí, en el caso de Repsol, bueno, está claro lo de la candidatura del 2011. Y tanto así que Keiko Fujimori no ha dicho absolutamente nada durante 10 días hasta ayer, ¿no? Que eso es realmente impresionante. Pero es impresionante porque es una crisis Para terrible, reventar, para golpear al terrible. gobierno, ¿no? Me refiero Claro, que claro, ni no porque siquiera tengan para toda la reventar al responsabilidad, gobierno, sino la efectivamente. lógica de política es que aprovechar cualquier cosa para atacar, pero ni siquiera por eso ha pasado, ¿no? Ujú. Ni siquiera, no, ni siquiera para... Recién ayer ya aprovechó para darle al gobierno por eso, pero era como, estaban esperando que, no solo ella, sino también otros de los varios miembros de la fragmentada oposición, también han salido recién ayer, ¿no? Es como que han estado esperando que pase la conversación, pero esto no iba a Claro, pasar, digamos que ni va a es pasar, de lo nada, único que están hablando los peruanos hace una semana, ¿no? claro. Entonces digamos que ya reaccionaron un poquito. Sí, bueno, de todas maneras, para cerrar el tema de Repsol, bueno, para cerrar en nuestra conversación, porque va a ir para largo, ¿cuál es la situación actual y la previsión de que vaya más del desastre ecológico? ¿Y tú qué dirías precisamente a estos tres? ¿Qué crees que deberían de hacer tanto el gobierno de Perú, o la oposición, pero sobre todo la empresa, incluso las instituciones españolas o los medios de comunicación españoles? eh, ¿Qué les pides, no? Porque la respuesta hasta el momento ha sido de dar vergüenza ajena, por lo menos la que yo he sentido. Mira, lo que pasa es que yo estoy bien desconcertado, o sea, honestamente, me cuesta imaginar que una empresa del nivel de Repsol
no puede, hayan pasado 10, 11 días y no haya reacción, no reaccione, no tenga la capacidad de limpiar o de empezar a limpiar, aunque sea, ¿no? En el día 3, me parece, nosotros hablamos con una ONG, con Conciencia Marina, que ellos se lanzaron en sus propias embarcaciones y llegaron hasta las 2. Habían 2 botecitos, o sea, en alta mar casi, de la empresa que había contratado supuestamente Repsol para limpiar. Y estaban allí navegando, mirando el mar, las olas, sin hacer nada. Y cuando les preguntan, oye, pero ¿por qué no están haciendo ustedes algo? Dice, todavía no tenemos órdenes. Entonces, y era el día 3. Entonces, esto se ha dejado crecer de una manera alucinante. Y me parece que a mí me desborda esto, porque no puede, digamos, la longitud No lo entiendo. de la mancha es indescriptible. O sea, ya salió, ya excedió los límites de la ciudad. Está llegando a otra provincia ya, ¿no? Entonces, es no puede ser que Repsol no siga sin hacer nada. La impresión que da Repsol a estas alturas es, bueno, nosotros no somos responsables, que es lo que dijeron ellos directamente, no somos responsables, y la lógica, la consecuencia natural de no somos responsables es, pues no nos vamos a hacer cargo, ¿no? Claro. O sea, si tú no eres responsable de algo, no te haces cargo, entonces ya está. Y luego tienes todas estas cositas que dan, estas señales que están mandando de no querer hacerse cargo. Yo imagino que a mí alguien me estaba explicando que tenía que ver esto un poco con el seguro, ¿no? Porque ellos no, digamos que si se muestra que fue un error humano, un error de ellos, todo esto, No pues cobran hasta el el seguro. seguro no van a ver un euro del seguro, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Y puede ser que estén orientando sus acciones a cobrar el seguro bien y ya está, ¿no? Pero la verdad es que esto digamos, hay 2 áreas naturales eh, afectadas. 2, no es De, una, ¿no? de, 2 pro- áreas, de protección 2 ambiental, reservas te refieres, naturales ¿no? Son reservas naturales de protección. de protección animal, ¿no? De animales hay hay un tipo de nutria marina peruana que no existe en otro lado, no sabemos si Mal, quedan, o sea, a estas claro, alturas, ¿me mal futuro. entiendes? Entonces, ese nivel de afectación es grave y además a todo esto, esa es una zona de pescadores. Claro, Entonces tienes económicamente también. cientos de familias que están absolutamente en nada, ¿no? Sí, sí. Y peor, digamos que esto es justo, ahorita nos estamos muriendo de frío en Madrid, pero ahí es verano, es época de ceviche, justamente cuando la gente en teoría consume más, los pescadores Mariscos, esperan ¿no? más justo esta época del año, hacen más negocio esta época del año, la gente come más ceviche, más comida marina, y también, o sea, de verdad es un nivel de afectación Sí, a sí. muchos niveles, ¿no? A día de Y hoy siguen las consecuencias en Galicia del tema de, no sé ya cuántos años han pasado, pero fue un auténtico desastre y parece que ahora se va recuperando. Pero entrando en esto, es decir, hay una cosa están diciendo, y bueno, ¿qué es la responsabilidad civil? Digamos que incluso se puede debatir el grado de negligencia de la empresa, pero independientemente de que haya negligencia o no, la responsabilidad civil es de la empresa, que es la causante, ¿no? Es decir, que de todas no se salva. Sea negligente o no, quien se tiene que hacer cargo es Repsol, no echar balones fuera, que es algo sí, de sí, cajón. había un ex ministro de Ambiente que era bueno y me estaba explicando que hay una cosa que se llama responsabilidad objetiva, que está en la ley, que es básicamente si tú ejerces una actividad económica en una zona, digamos, medioambientalmente delicada, cualquier cosa que pase ahí es tu responsabilidad. Claro, ¿No? O sea, ahí no hay nada más, eso se acabó, eso es, ¿no? Entonces, y esta es la situación, ellos están en una zona medioambientalmente delicada, están ejerciendo una actividad ecológicamente pues, peligrosa, tienen que asumir esa responsabilidad, pero no parecen estar, ellos publican en sus redes, sí, estamos haciendo estas cosas, pero son 2 barquitos, 3 barquitos, no parecen estar, no parece ser, la mancha se sigue extendiendo, ¿no? sí, sí. Tremendo. Bueno, si te parece, bueno, estaremos pendientes porque esto no se sabe hasta dónde puede llegar y de hecho no está controlado, ¿no? Es decir, sigue como creciendo y no parece que haya algún punto en el cual se esté solucionando el problema, sino que sigue al libre albedrío. Por lo tanto, en ningún momento está controlado el asunto, sino que no sabemos hasta dónde llegará, ¿no? No,
No tenemos idea realmente, ¿no? O sea, hay una cosa que también es dramática, es que no hay capacidad de respuesta del Estado peruano, ¿no? O sea, el Claro. Estado peruano tampoco ha estado preparado para esto. Entonces, digamos que ha dejado todo en manos de la empresa, pero la empresa, digamos, estuve viendo su plan de contingencia, ¿no? Tienen un plan, el nivel 3, el nivel rojo, en el que contratan una empresa de otro lado, y no parecen haber hecho eso, ¿no? O sea, son solo palabras. El plan de contingencia de Repsol no existe. Sí, sí. En fin, bueno, estaremos pendientes, pero vaya, si te parece, vamos al asunto por el cual ya hace bastantes meses, de hecho, cuando decidí, antes de lanzar el canal Twitch, esto ya lo he comentado, las primeras personas que yo le escribí para invitar son las personas que yo creo que tienen algo que contar o que para mí son referentes a nivel informativo. Y durante la campaña de las últimas elecciones, bueno, pues vimos una campaña realmente surrealista y yo en algún momento, bueno, hablé también del estado de degradación también de los medios principales en Perú, que fueron un activo importante, que se sumaron a este tipo de campañas de fake news, y cómo la importancia de estos medios alternativos, porque para quien no lo sepa, Marcos Cifuente tiene un canal, hace un noticiero diario que se llama La Encerrona, tiene su comunidad, tiene sus mecenas y, bueno, pues seguramente gracias a eso pueda denunciar que todos los medios mainstream estaban haciendo burrada y le estaban dando pábulo a campañas de fake news, no solamente eso, sino también dándole palo al otro candidato. Es decir, que no hacía equilibrio, pero en cierta manera, y yo esto lo hablé contigo y lo he publicado, creo que es bastante paradigmático de la importancia de los medios de comunicación, y en este caso de los medios de comunicación alternativos, para hacer contrapeso, para defender la democracia, porque en algún momento, bueno, en algún momento no, durante toda la campaña la amenaza primero de estas campañas de fake news, pero luego incluso de dar un golpe de Estado por no aceptar, y si fuera por los medios tradicionales, esto como lo de Repsol. Si tuviéramos que esperar a los medios principales del Perú a que solventaran esta situación, pues íbamos directos a una dictadura, ¿no? No sé qué reflexión, un poco antes de que entremos en materia, qué reflexión haces como resumen de entradilla a lo que fue la campaña electoral última en Perú, presidencial, y el papel de los medios de comunicación, los principales, no los alternativos. Y hay una cosa que yo siempre digo que es una pena que tú y yo existamos, ¿no? O sea, es una pena que los medios alternativos tengan que existir. A mí casi me chirría un poco a veces la palabra alternativos porque siento alternativos a qué, o sea, a lo que debería, la mayoría de gente consume. Claro. Finalmente, entonces la mayoría de gente tiene derecho a recibir información, no sé cuál es la palabra, balanceada, pero ¿sabes qué? Sin, sin una manipulación tan evidente, que creo que es el problema que a ti y a mí creo que nos saca, a mí me saca de quicio cuando la manipulación es tan evidente, cuando el insulto a la inteligencia es tan grande y uno dice, oye, no, pues no, por favor. Y eso se ha visto mucho en la campaña aquí en Perú. Y la verdad es que particularmente, además, después de la campaña, ¿no? Que hubo este mes y medio de un país en zozobra, al borde de la violencia más, la violencia política, digamos, más inaudita en el Perú, por lo menos en el siglo, Sí. que era esta campaña del fraude, ¿no? De un fraude, una cosa trompiana, pues, ¿no? Total. Además era el mismo, era como que alguien había cogido, había hecho copy-paste, ¿no? Sí, Control sí. C, Hemos Control V visto, y ya te está. voy a contar lo que hemos visto de momento porque me gustaría retomarlo, y si quieres empezamos desde el capítulo cero, que yo creo que ni siquiera había empezado la campaña, que es la parte que ya hemos visto con vídeos y todo, que es la visita de Pablo Iglesias, bueno, que es que sería para escribir un libro, solamente este capítulo, ¿eh?
La historia empieza por Jiménez Los Santos, luego lo replican en Huilas, organizan al grupito de estos tipos que luego salen fotos con la mano arriba y parece vinculados como al Yunque, etcétera, espacios ultracatólicos, ultra de derecha, etcétera, gritando fuera el comunismo, fuera Pablo Iglesias, no sé qué, no sé cuánto, en el Sheraton. Delante de un hotel, se van al Sí, Sheraton. sí, sí, sí. Entonces, claro, hasta ahí, bueno, no sé si decir todo bien, lo problemático es que todos los medios de comunicación en Perú lo daban por bueno y decía que tú fuiste uno de los pocos que decía, doy no sé cuánto dinero a que me enseñe una foto de Pablo Iglesias. Aparte, curiosamente, ese día, después de mucho, bueno, tú lo sabes más por estar viviendo en Madrid, ese día, curiosamente, fue después de muchos días de silencio el día que salió Pablo Iglesias con el corte de pelo. Entonces, Por eso es que yo me animé claro, a claro, decir, porque por un momento, o sea, a ver, es factible, sí. ¿no? Que digamos que Pablo Iglesias se vaya a Perú, ya no era vicepresidente. Me parecía un poco raro porque en ese momento él estaba en esta actitud un poco de retiro, ¿no? Sí, Todavía no le había dado el mono, que ahora sí le ha dado de salir a todos lados y no sé exacto. qué. Pero pues, estaba como una actitud de retiro, me parecía rarísimo, pero bueno. Pero claro, luego yo consulté aquí, oye, si es cuestión de hacer un par de llamadas, y dice, oye, ¿dónde Pablo Iglesias ha ido de viaje? No. Y justo aparece esta foto y digo, bueno, ya, o sea, a menos que esa foto se la haya tomado, pues, A en mí hay un Miraflores. elemento que me confirma todo esto, que tú un poco contabas, ¿no? Que ahí empecé a seguirte. Bueno, en realidad empecé a seguirte con las movilizaciones de Perú, que también fueron tremendas, una convulsión brutal que al final, bueno, ha derivado también en una campaña electoral bastante surrealista, pero es decir, lo que confirma que esto pasó es que no recuerdo el medio, pero era uno de los medios principales. Es decir, sería algo así como El País o El Diario, es decir, un medio muy importante, varios días, a los 3 días de yo publicar el hilo, que ya habían pasado 1 o 2 días de todo esto, me pregunta que si le puedo dar contacto a alguien de prensa del entorno de Pablo Iglesias para confirmar de que él no está en Perú. Y yo le escribí, me salió, pero, colega, ¿de verdad hace falta que haya que verificar todo esto? Es decir, no sería al revés, ¿no? ¿Hay alguna prueba de que esté y sobre todo quién es la fuente que lo lanza? Entonces, fue absolutamente tremendo y esto era en cierta manera como preparar, porque todo esto está, como tú dices, un copy-paste de ciertos guiones que luego se va replicando y luego al final incluso la deriva que tenía todo esto, fíjate, y yo esto ya lo publiqué antes, incluso cierto sector que tiene que, incluso firmantes de la Carta de Vox, la Carta de Madrid, que son periodistas de origen venezolano en algún caso, o Cristina Seguí, llegaron a publicar que el motivo de la visita de Pablo Iglesias y la reunión con Castillo era planificar el fraude electoral. Esto está publicado Claro, antes de que empezara la campaña electoral. Ojo, porque esto también lo hemos visto cómo se siembra y lo hemos visto en Chile pasó algo parecido, lo único que la distancia fue tan grande que al final no había manera de cómo abordarlo, pero en el caso de Perú sí que se dio la circunstancia que era una diferencia de 40.000 votos y llegamos, en esta internacionalización, llegamos a Ayuso a decir en la Asamblea de Madrid que era una vergüenza que 44.000 muertos votaron en Perú para que ganara Castillo. y Hasta ese, nunca se retractó, es una cosa de Ayuso, ¿no? O sea, Ayuso es una máquina de mentiras, ¿no? Entonces, nunca se retractó, ¿ah? Y entiendo que hubo una protesta formal de la embajada peruana, todo. Sí, sí, de Se hecho, acabó. lo veremos, vamos a ir a ese punto. Bueno, igual te voy a preguntar por eso en la parte final. El otro elemento que hemos visto, digo, si quieres lo hablamos, porque son las cosas que ya hemos visto en la intro antes de que llegara, es en este copy-paste, para mí lo más surrealista de toda la campaña, es la performance de Keiko Fujimori con la piedra. Porque es un copia-pega del acto inaugural de campaña de Vox digamos, en Vallecas, lo que provocó manifestaciones de grupos antifascistas, cosa que ya se sabía que iba a pasar, y eso daba el pie para hacer un paripé con el tema de la piedra, que eso sería para analizar, pero es más creíble incluso, porque incluso las primeras piedras se lanzaron desde dentro hacia afuera, porque la manifestación en principio era pacífica, pero luego incluso Abascal rompió el cordón policial, se armó ahí, bueno, ya
Pero es que había manifestantes en contra, pero lo surrealista es que en el acto de Keiko Fujimori no había nadie, solamente están sus seguidores, y de repente, luego se ven las imágenes, hay un niño y la madre le hace una señal, tira una piedra, un niño de 8 años, deja la piedra ahí y coge la piedra, esto es lo que vosotros... Es decir, más o menos replicando las palabras de Abascal, incluso dando la noticia en muchos medios, en los principales medios, diciendo que desde Perú Libre se había atacado lanzando una piedra en un acto de Keiko Fujimori. No sé qué opinas de este evento, pero ya era la antesala de lo que iba a suceder, ¿no? Y la verdad es que a mí como alguien que está aquí y que ve las noticias de aquí, yo dije, pero Vox, o sea, era lo mismo, la piedrillita, ¿no? Entonces era como, había varias señales de que ella quería copiar, digamos, hay un protocolo, Sí, ¿no? sí. Hay un protocolo clarísimo y un montón de gente lo usa. Y a ver, una de las primeras cosas que a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando yo me vine a vivir aquí a España, era la obsesión con Venezuela. Porque, digamos, en Perú también ya era sorprendente, pero hasta cierto punto comprensible, ¿no? Oye, vamos a hacer Venezuela y todo ese drama, porque Venezuela está al lado, pues, ¿no? Finalmente. Sí, Pero España, o sí. sea, España, digamos, ¿cuál es la razón para que España tenga miedo de convertirse en Venezuela? Claro, Venezuela está lejísimos. es un O sea, guión es repetido otro, y no hay ya, es otro campaña, contexto, pero no hay pero aquí campaña. también, No ¿no? hay campaña en América Latina que no se replique, sobre todo esto de Venezuela. De hecho, todas las publicidades en Facebook, de esto que no son como anónimas, no se sabe quién las hace, todas son vinculando a venezolanos hablando de por favor no cometáis el mismo error que nosotros, si votáis a tal. Se ha replicado en el 100% en Ecuador, incluso con los cartelitos, los carteles en la calle. Pero fue Ecuador, luego Perú, luego Chile y va a seguir replicándose, ¿no? Entonces, igual lo hemos estado hablando, ¿no? Esta internacionalización que tú incluso al estar aquí en España lo ves más, pero ¿qué definición harías o cuál es tu parecer de esta... Y quizás esto no lo ve tanta gente cuando está muy pendiente de lo que pasa en su país, pero no tanto de lo que pasa en el resto, el nivel de copy-paste de las campañas en todos los países, ¿no? Y que tiene que ver con una cosa que tú también conoces, porque la hemos hablado muchas veces, que son estas visitas, por ejemplo, de miembros de Vox o para que vayan a firmar la Carta de Madrid y que al final es un comunismo libertad y que van a defender la democracia y la libertad y van a ir contra el comunismo. Y curiosamente luego replican las mismas acciones que se han hecho aquí por parte de Vox en España, ¿no? Ya, y había un cartel en Lima, había un cartel enorme en la Javier Prado, que es una avenida muy céntrica. Eso, comunismo, libertad, ¿no? O sea, era Sí, sí. como, digamos que es realmente impresionante cómo hay este copy-paste que a veces yo no sé si se adecua realmente digamos, a la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? O si finalmente terminan moldeando la idiosincrasia de cada lugar, porque digamos, yo insisto, ¿no? Aquí hace 5 años, o 6 cuando yo llegué, España, digamos, a España, ¿qué le podría importar Venezuela, no? Sí, sí. Y sin embargo, los han machacado tanto con Venezuela, 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 que ahora sí Venezuela es Venezuela, pues aquí también, ¿no? Claro. Pero es como, de verdad, Venezuela es un sistema tan lejano, o sea, es que absolutamente imposible bajo ninguna circunstancia que este país se vuelva Venezuela, ¿no? Digamos, yo lo entiendo en Sudamérica sí, es posible que te conviertas en Venezuela, pero aquí no Sí. hay forma, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se va moldeando? Y hacia el otro lado, ¿no? Libertad o comunismo. Entonces, la verdad, iba a haber comunismo en Perú si ganaba este señor Castillo, que claramente, digamos, y lo estamos viendo en estas entrevistas que está dando CNN, no es que ideológicamente esté muy capacitado. Entonces, no, pues no. Pero bueno, te daban con libertad o comunismo, ¿no? Y entonces eso es lo que De, pasa. de hecho, no sé si has seguido la campaña en Chile, que han replicado exactamente. Yo creo que les ha salido mal precisamente, por ejemplo, en el caso de Boric, él explícitamente critica al gobierno de Venezuela y Claro. entonces, claro, cuando le replican, y de hecho yo la analicé y la campaña pagada, es decir, lo que pagaban en Facebook era venezolano, es decir, la misma, los carteles, todo igual. Entonces como que no cuadra con... En el caso de Chile, ¿no? Digo que incluso creo que se pasaron
de noticias falsas, ¿no? Creo que ya está, Se le pasó la fíjate. mano. Sí, yo también, a mí también me dio la impresión, porque Chile es una sociedad un poco más, es distinta, pues, ¿no? Y no hay no hay muchas de las cosas que asustan en otros lados. Pero hubo una cosa que yo creo que da la importancia de los medios de comunicación y no sé si tú aquí has llegado a ver una cosa que ha pasado y que es tremendamente rara y es raro que sea raro, es cuando, no sé si has visto a Xavier Lapitz, como en directo estaban hablando de un caso de corrupción de Zaplana y de repente, bueno, esto es lo mismo que lo de Irene Montero, que ha como metiéndole con calzado y la para y dice, aquí eso es mentira. Bueno, tal. Bueno, yo solo hago pregunta, que eso es mentira, no permito que... Lo cortó en seco y eso no pasa. Y creo que en Chile, en algunos programas ha llegado a pasar algo parecido, digamos que han llegado a avergonzar, por ejemplo, el caso de La Carrera, hasta el punto de decir que usted ha dicho mentiras y todo eso, y Cast, en el debate electoral, le hicieron esa pregunta y él renegó. Dice, yo no tengo nada que ver con Axel Case, yo no tengo Sí, nada que ver con De La Carrera. ¿Y cuál fue la reacción? Él públicamente, claro, le molestó y dijo, última vez que vuelvo a difundir noticias falsas, ustedes me las pasan a mí para que yo las difunda por grupos de WhatsApp y de Telegram, yo las difundo, doy la cara y luego me quedan fuera. claro. Entonces, como generó... Pero eso, el origen es que hay una presión del periodismo, que en Chile creo que lo vi claramente, poniéndole freno a las noticias falsas. No sé si tú crees Ya. que este sería que los medios mainstream paren en seco y que no pasa en Perú, ¿no? En la campaña electoral. O sea, no, es como tú dices, es raro que sea raro, pues, ¿no? Esa debería ser la labor, ¿no? No tiene sentido que no sea esa labor, justamente teniendo en cuenta que los medios grandes, eh, en teoría, tienen mucho más personal que la abuela que tiene WhatsApp y le llega la noticia falsa y la difunde. Digamos que la abuela no tiene una responsabilidad real, pues no, se asusta y reenvía, ya. Claro, pero si lo refuerzan en Pero, la tele, es como, bueno, lo dice la tele es verdad, sobre todo para las personas mayores. Si lo dice la tele es la verdad, claro, ¿no? exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí me pareció, yo como tú bien dijiste en las elecciones, pues nada, en la segunda vuelta yo opté bueno, decir lo que había que decir de cada uno y ya está, ¿no? No hubo una postura editorial a favor de ningún candidato en absoluto. Pero una vez que se acabó la elección y el discurso era, hay un fraude, allí sí hubo una postura de, Sí, sí. oye, no, espérense un ratito. Esto es una campaña de mentira clarísima, este, y no vamos a seguir en eso. No, no, aquí ya, o sea, cualquier pretensión de que yo, de equidistancia se acabó, porque no puede ser equidistante en una competencia entre dos candidatos, pero no puede ser equidistante ante la mentira. O sea, ahí sí se acabó la equidistancia, ¿me entiendes? Entonces, ahí además había un programa, se llamaba, hasta aquí nomás se llamaba el programa me acuerdo que fue el miércoles, cuando al inicio tú puedes decir, es bien raro que haya un fraude, pero puedes decir, a ver, vamos a ver con mentalidad abierta qué tienes para decirme si te estás quejando de un fraude. Pero en 24 horas te das cuenta que no había nada, no tenían nada. Y era solamente Trump, De hecho, el copy-paste sí, de sí. Trump. Pero de hecho yo creo que tú te temías que al final, si seguía la cosa, aparecían los búfalos por allí, los disfrazados. Es que era tal cual, Estuvieron a ¿no? punto de hacer eso, o sea, de hecho hay varios grupitos de extrema derecha que quieren imitar a estos loquitos. Hay varios, tienen unos nombres tipo la La insurgencia, los resistencia, combatientes, y usan algunos de ellos son hispanistas, entonces la bandera de usan Borgoña, sí, la cruz de Borgoña. exactamente las banderas con las cruz de Borgoña, eh, que, que, digamos, Eso no se ha visto, hace ¿no? 500, Hasta ahora no se ha visto. Es decir, son gente a favor de que fueran invadidos sí, el Imperio Español y sí. todo esto. Digamos que hace 500 años ellos más bien hubieran sufrido bajo esa bandera, pero Sí, bueno. sí. Entonces, claro, digamos, estos loquitos, hubo un día en que sí quisieron ir a Palacio y se organizaron y se estuvieron pasando. Yo puse un audio de WhatsApp de una de las personas que está totalmente identificada, muy frustrada porque la convocatoria que estaban haciendo para esta marcha final, porque era una marcha Sí. final, pues no había dado resultado, ¿no?
pero hubo un intento y por Hicieron suerte agresiones, ¿no? Ese día hubo a todo el que sí, sí, iba sí, hubo rompiendo el una pelea, mobiliario. hubo un intento explícito de ir a Palacio de Gobierno y sacar al presidente de transición que había en ese momento, que era Francisco Sagasti, y sacarlo. Sí, Digamos, sí. vamos a sacar a Sagasti de Palacio porque él era el que estaba avalando este fraude, ¿no? Entonces sí hubo ese intento, o sea, no lograron entrar al Capitolio, digamos, pero era lo que querían hacer y era el objetivo de esta gente. Iba también, había un papel, ahora que has comentado que cuando empezó el tema del fraude, para mí hubo también un protagonista, igual como en el caso, yo es verdad porque seguía tu programa y la verdad me sentía súper bien informado, pero hubo un protagonista que fue el Centro Electoral de Perú, es decir, impresionante. Más allá de la transparencia y de tener toda la información al alcance, el community manager cómo fue desmontando todas las noticias falsas con la información. Por lo tanto, era fácilmente ver que era todo inventado, ¿no? Hablan de familiares porque tenían aquí hay muchas mesas que hay muchos familiares, y es porque coincidían en un apellido, luego salían estas personas diciendo que no tenían ninguna relación, ¿no? O incluso los de los muertos, los de los 44.000 muertos, es porque el censo, evidentemente, era un año anterior y contemplaba personas que durante ese año murieron, precisamente más por el tema del COVID, y con eso ya dijeron que es que los muertos votaban. No, estaban en el censo, pero han muerto antes de votar. Pero no Y pueden no han votar. votado. Claro. O sea, claro. Pero lo pusieron como titular o como punta de lanza comunicativa, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, ¿no? Y luego hay otro elemento que es el tema de la carta de Vox, estos que fueron a firmar. Uno de los que firmaron fue, por ejemplo, el coronel Jorge Montoya, que lideró uno de estos grupos, que en realidad grupos militares, incluso con manifestaciones, obligando o amenazando que si no aceptaban que había un fraude y no se repetían las elecciones, posiblemente lo harían a la fuerza, ¿no? Es decir, como una amenaza de golpe militar por militares que habían apoyado al fujimorismo, ¿no? La dictadura fujimorista, como el caso de Jorge Montoya, y él firmó. De hecho, es muy curioso porque él firmó, de hecho, Germán Terç y Víctor González, que son las dos personas, uno eurodiputado y otro diputado, que son los que van recogiendo firmas por América Latina para la carta. Y es curiosamente porque anunciaron Jorge Montoya ha firmado la carta de voz. Y el mismo día o al día siguiente pone un tuit que tuvo varios miles de retweets que ponía comunismo o libertad. Y entonces como, bueno, esto firma y entre las cosas que firma te ponemos un community manager, te ponemos bots para que te hagan retweet y tú ya no te preocupas de nada, porque una vez que firma la carta empiezan a decir todo lo mismo, ¿no? Claro, y ya está, y tienen una... Es que tienen exactamente el mismo community manager, como tú bien dices. Hay una cosa que no voy a decir quién porque tendría que tomarme el trabajo de verificarlo y es un... Pero hay un político, digamos, de extrema derecha, que apenas acabó todo este asunto, nadie lo retuitea. O sea, digamos, en la época del fraude tenía 2000 retweets, 5.000 no sé qué. likes, Y, 2.000 retweets, no sí. sé qué. Tú veías y él seguía con el mismo cariz, o sea, el mismo tono, los mismos tipos de mensajes, pero hace 3 meses, 5 retweets, ¿no? 100 likes. Esto No, lo... nadie pierde popularidad tan rápido, sobre No, todo si no ha pasado nada realmente, porque el claro. señor no, pero es impresionante, o sea, te das cuenta de la maquinaria que estaba allí, ¿no? Y estoy hablando del fraude, o sea, es gente que ya había pasado la primera vuelta, la segunda vuelta, y estábamos en fraude que supuestamente ya no era campaña. Y ahí aún así tenía todo eso, ¿no? Y sin embargo, pues una vez que ya estaba todo consumado y era claro que ya Castillo se estaba quedando como presidente, este señor muy popular no tenía retweets, no tenía likes, ¿no? Nadie que le ladre. Total. De hecho, hay una cosa que es alucinante, si es que cada capítulo a cuál mejor. Hay unos audios, es decir, hay un punto en el cual el organismo superior al organismo electoral, que hizo un papel espectacular, no me acuerdo era el nombre, es decir, la entidad superior que decía si estaba todo bien o estaba El todo jurado mal. nacional. Bueno, se filtran unos audios donde Montesino, desde la cárcel, Montesino era el que tenía la mano derecha de Fujimori, que tenía el vínculo con el narcotraficante y está en una supuesta cárcel de máxima seguridad militar, pero, y si quieres refrescame los datos, se filtraron audios de
contándole a gente del equipo de Keiko cuánto valía cada una de las voluntades para que le Exactamente. dieran una ventana de oportunidad para poder reclamar más actas y que, en definitiva, pudieran ganar administrativamente lo que no ganaron en las elecciones. De hecho, un día ese consejo dio ese margen de 48 horas y cuando se filtraron los audios se echaron para atrás, pero no es lo más grave de esos audios. Lo más grave de esos audios es que se escucha a Montesino decir cuánto cuesta comprar bots. Y esto también lo filtró tu compañera ese día, faltaste, lo habló tu compañera en tu programa, pero las pruebas palpables, los pelos de la burra, como yo digo, diciendo tanto vale, ya tienes que hablar con tal persona para comprar los bots, te van a decir tal, todo esto está grabado y hay gente que sigue defendiendo a Keiko Fujimori, ¿no? Es decir, este episodio de los audios, si quieres refrescame cuántas eran las cantidades, bueno, un poco el resumen de estos audios que creo que fue de las cosas más graves, ¿no? Es alucinante porque este es un señor que está preso desde el año 2001, En una cárcel ¿no? de máxima seguridad, pero usó como 50 teléfonos diferentes, una cosa así, Ah, ¿no? no, sí, como 50 llamadas. Además, lo custodia la Marina. La Marina, que es de donde sale este señor Cueto, este señor Montoya, que son de este partido de extrema derecha que firmó con Vox, ¿no? Y que son la mayoría de ex marinos, son los que estaban en estos mítines que tú te acuerdas durante el fraude. Entonces, justo los congresistas ex marinos, con este grupo de ex marinos así presionando muy fuerte por el supuesto fraude, y de pronto Montesinos, custodiado por marinos, resulta que está haciendo eso, 50 llamadas. Pero no solamente tantas llamadas, sino no sé cuántos números de teléfonos diferentes. Sí, no, no, todo al mismo tiempo, ¿no? Y además, Sí, perdón, este es un señor preso en la cárcel de máxima seguridad absoluta, condenado por pues, crímenes de lesa humanidad, o sea, ya te imaginas, el señor tiene 25 años preso, en fin. Eh, y el señor estaba hablando con un sujeto que se llama Pedro Rejas Tataje, que también era un militar, pero que es muy, muy cercano, o era muy, muy cercano a la familia Fujimori, ¿no? sí, sí. Eh, Nadie entiende muy bien ahora, hasta ahora, por qué este que era muy, muy cercano, tiene fotos con los Fujimori, y con todos los Fujimori, incluido Alberto, que está preso. O sea, este señor iba a visitar a Alberto, o sea, digamos, hay una correa de transmisión clarísima. Eh, nadie entiende muy bien por qué este señor de pronto decide traicionarlos a todos ¿No sería que y tenían a él lo pillaron y para salvarse él llegaron? Porque es la única explicación. que de verdad puede pasar, puede ser le habrán pagado, puede ser tantas cosas realmente, pero Sí, sí, sí. por suerte, porque yo creo que si él no suelta estos audios, pues estos actos de corrupción de los que estaban hablando se iban a De concretar. hecho, la Junta Electoral Superior, que no recuerdo el nombre, ya hizo el paso de dar este margen de apertura para que se pudieran reclamar más actas y solo después de la salida de los audios dieron marcha atrás. Exactamente, sí, sí, Y sí, además de sí. todo hecho creo que quedó como muy impune todo, es decir, como que se sabe todo, pero aquí no pasa nada, ¿no? Simplemente que gracias, no sé, bueno, por una consecuencia de casualidades, al final no, el fraude no llegó a más, incluso hay como hechos muy graciosos como el propio Jorge Montoya visitando a la OEA, porque Jorge Montesino dice, ya solo nos queda ir a Estados Unidos y que te apoyen. Y con estas grabaciones, Estados Unidos dice, hostia, después de lo de Bolivia, y pusieron, que es rarísimo, la embajada de Estados Unidos como apoyando, bueno, la línea de Sagasti que decía que no había fraude, que había estado todo bien. Incluso fueron presencialmente llamando a la puerta de la OEA y nadie le abría, que eso fue uno de los momentos también Eso fue, más... no, ya, eso es de comedia, ¿no? Claro, Porque además claro. se equivocaron de puerta, entonces fueron por otro lado. Y luego les dieron una especie de salita para que Hace den una una rueda de conferencia de prensa que no prensa y fue no había nadie. nadie. Nadie, porque de verdad, claro, o sea, digamos, ya hacia afuera, todos, ¿no? La ONU, la OEA, la Unión Europea, todo el mundo había dicho, oye, no hay No hay ningún fraude. indicio de que haya Claro. habido fraude, ¿no? Por favor, ¿de qué están hablando? Pero esto seguían y seguían y seguían, ¿no? Sí, sí. Montesinos, tú me estabas hablando de cifras, ¿no? Montesinos está hablando de $1 millón para cada uno Exacto. de los miembros de Para que los cambiara el que él voto. supuestamente tenía identificados como convencibles, ¿no? Sí. Entonces, claro, digamos que estamos hablando de, yo creo, o sea, yo tengo una convicción de que este plan,
si no salían estos audios, Total. se iba a concretar, ¿no? No les importaba nada. Total. O sea, digamos que la comunidad internacional les importaba, la evidencia les importaba, tenían a los medios de su lado. Sí. Hay una cosa que hay que decir, ¿no? Ya que estamos hablando de medios, Cuarto Poder, que es el programa más importante aquí político, que es en el prime time absoluto, que es el domingo en la noche en el Perú, presentó una cosa espectacular, o un marino que se presentó como criptoanalista, Sí, otro que episodio había hecho surrealista. un estudio de las elecciones y empezaba a explicar con términos muy enredados que pues sí había un fraude, pero lo importante no es solamente eso, sino la puesta en escena, porque en la puesta en escena era para la televisión peruana muy rara, porque salía atrás todas las fórmulas, es una cosa como Matrix, ¿no? Era un show a propósito, muy bien montado visualmente para que la gente no se aburra con una explicación supuestamente técnica y se quede ahí viendo, ¿no? A este señor que se presentaba con este título de criptoanalista de la Marina. Y hizo un Que poco ridículo después, espantoso, ¿no? y que además poco después, o sea, el propio jefe de noticias de América Televisión confesó que se lo había dado la campaña de Keiko Fujimori. Él mismo lo confesó. Era una cosa. Pero Y luego, aparte, salió un matemático o, bueno, gente diciendo, pero ¿qué está diciendo este señor? Le pusieron la prueba y él salió a disculparse que se había equivocado de todo lo que había dicho y que lo sentía, que se había equivocado. Así que ha sido sí. como Pero intentar... Cuarto Poder nunca se retractó de eso, nunca se retractó de haberlo puesto, nunca informó que este señor se había retractado. Nunca. Sí, sí. ¿No? Entonces, claro, tú ya cumplió su objetivo, lo pones media hora en el prime time diciendo que hay fraude con un montón de cifras que recorren la pantalla y después puede pasar lo que sea, lo desmienten, da lo mismo, porque ya cumplió su objetivo. Escucha, Marco, antes de que te vaya, porque ya no nos queda mucho tiempo, quiero tocar dos temas principales. Bueno, hemos tocado varios, pero realmente son varias. Sería una serie de Netflix, realmente, no un capítulo. Sí. Esto sería varias temporadas. Pero quiero poner dos vídeos, pero no he puesto ninguno. Uno es de un poco dos análisis precisamente de los medios mainstream, la campaña que hicieron por Keiko Fujimori con el tema de la camisa de la selección de Perú, y luego el episodio de la compra de los jugadores de la selección de Perú. Esos dos elementos. Voy a poner primero un vídeo. Digo, tú no lo vas a ver porque estamos en videollamada. Lo voy a poner para que lo vean. Lo voy a poner simplemente de tu análisis que hacías sobre los medios de comunicación. Y luego una pequeña sección de un programa de estos que iban con las presentadoras de prime time con la camiseta de Perú, invitando a Keiko. Son un minuto, voy a tratar de poner solamente la primera parte y ahora te digo exactamente qué es lo que hemos visto para recordarte. Son partes de tu programa, ¿vale? Así que en un minuto te hago la pregunta mientras comparto el vídeo. Al menos el equipo de salud de Perú Libre sí parece serio, pero miren lo que pasó. Gestión entrevistó a Hernando Ceballos del equipo técnico de salud y él les dijo que se quieren sentar a la mesa con los laboratorios a acelerar las entregas de vacunas lo antes posible. Pero Gestión titula Perú Libre renegociará los contratos de las vacunas, lo que obviamente ha generado el pánico en la gente que solo lee los titulares. La verdad es que el grupo del comercio se ha dedicado al más vil de los oficios en estos días. ¿Por qué tienen que asustar a la gente así? No hay derecho. Otra rama del comercio, Perú 21, ayer prácticamente justificó el golpe de Pinochet, más o menos diciendo que era culpa de los chilenos por haber elegido al comunista de Allende, como diciéndole a su público, mira, si no votas por Keiko, los militares van a dar un golpe. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que meterle miedo a la gente? No hay derecho. Otra rama del comercio, América TV y Canal N, ambos decidieron ayer no mostrar ni un solo segundo del mitin del cierre de campaña de Pedro Castillo. Nada, esa era la decisión que había tomado el nuevo jefe Gilberto Hume. Vale, este primer vídeo que he puesto es tu crítica, sobre todo de la parte de prensa, es decir, hay como dos partes, esto que es de la prensa, sobre todo el grupo El Comercio, cómo empezó a hacer una campaña de propaganda en clave, bueno, también Comunismo Libertad, diciendo más o menos que si ganaba Castillo sería un desastre el tema del COVID, podría haber una dictadura, podría haber un golpe militar, incluso ya, porque ya puede ser como debatible, subjetivo, etcétera, el hecho de la cobertura de los actos de campaña, no darle ni un minuto a Pedro Castillo y toda la cobertura, máximo prime time,
digamos, a Keiko Fujimori. Si quieres, primero hablamos de la prensa, del Grupo El Comercio o de los principales medios de prensa, de esos titulares súper llamativos. ¿Cuáles son los elementos durante la campaña que más te llamó la atención? Un pequeño resumen de cuál fue la estrategia durante toda esta campaña. Hay que decir una cosa, ¿no? Que el Grupo El Comercio es el dueño del 80% de la lectoría del Perú, de los diarios del Perú, y además de 2 canales de televisión en el Perú, ¿no? De uno, pues eso, de todo, y uno de noticias, Canal N y América, que es el canal más visto además, ¿no? Sí. Y América es efectivamente en el que pasan esto de los mítines, que no pasan, sino que pasan el de Keiko, que es el del canal del criptoanalista, en fin, ¿no? Y además eso se reforzaba pues con los titulares al día siguiente. Al día siguiente salía esto, por ejemplo, de que peligraban las vacunas, cuando curiosamente el encargado de salud de Keiko Fujimori era un antivacunas, o específicamente era antivacunas. La vacuna, él, en enero hace un año, en enero del año pasado, él salió a decir que la vacuna de Sinopharm era como agua. Tremendo. ¿No? Y de hecho, aún hoy, la gente de los enfermeros, el personal sanitario, que sobre todo llega a los sitios más lejanos del Perú, se sorprende de que llegando a sitios así remotos le digan, no me quiero poner la vacuna porque he escuchado que es como agua. O sea, se volvió un meme potentísimo lo del potencial ministro de salud de Keiko Fujimori. Entonces es irónico verlo ahora y decir, sí, no, las vacunas con Castillo van a fracasar, pues como con Keiko Fujimori hubieran cortado la vacunación con Sinopharm y ahorita no sé cómo estaríamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, hubiera sido bien grave realmente. En todo caso, digamos, hay un gran grupo que controla no solamente las teles más principales, sino sobre todo los diarios, sobre todo regionales, los más vistos, el 80% comentas tú, donde sobre todo hay como titulares súper llamativos de propaganda que no se ajustan a la realidad o que tienen un carácter propagandístico. Pero el vídeo que voy a poner solamente es un fragmento, y luego te voy a preguntar por la tele. Creo que es Magali, es una de estas... Bueno, es una declaración de lo que son de los programas más vistos en Perú, para que vean el contexto televisivo que era alucinante. Muchos de estos fragmentos tú los ponías en tu programa y yo de verdad es que no me lo creía. Voy a poner simplemente, esto es un fragmento de uno de los programas de prime time en televisión. Luego te voy a preguntar un poco precisamente por qué pasó en televisión y para cerrar vamos a ver el tema más espectacular, que es la compra de los jugadores de la selección de Perú. Pongo el vídeo y te pregunto, no sé exactamente lo que decía, pero decía alguna burrada. Lo pongo y ahora te pregunto. Tenemos que ir a votar todos, nada de voto en blanco, nada de voto viciado. Esta es momento de ser claros, nada de que en estos momentos ni siquiera los periodistas, ¿no? Yo soy imparcial, no, yo no soy imparcial, yo soy totalmente clara, transparente, yo no soy imparcial, al diablo la imparcialidad, yo soy parcial, yo voto por mi país, voto por la democracia de mi país, voto porque no se nacionalice, no se estatice, no se vuelva al belacato, no a eso, por eso voy a votar, por la democracia, por la libertad de todos. Muy bien, y no por alguien que, por Dios, un maestro ignorante. Ese es el sistema educativo que tenemos. Terrible. Tener a un candidato a la presidencia que no sabe ni hablar, ni expresar sus ideas. Como periodista, como comunicadora, a mí sí me avergüenza. Pero bueno, ahí van a decir, ay, la Magali, sí, yo voy a votar, ya sé por qué voy a votar, y voy a ponerla acá bien grande, y no me digan, ay, claro, toda la vida fue fujimorista. No. Una disyuntiva. Creo que es Magali, no sé por qué. ¿Cómo que no, yo no voy a ser neutral, claro que no. Ningún comunicador debíamos ser porque. Bueno, además lo curioso, perdóname, es que ella tiene un programa que aquí se llama Del Corazón. Es un programa de chismes. Sí. Es un programa que no tiene absolutamente nada que ver con política. Es un programa que dice quién se acostó con quién. Pero ¿sabes qué me llama a mí la atención? Que dice, yo voy a votar por la democracia y la libertad. ¿Te suena? ¡Guau! Pero es que es brutal. Es decir, lo del copy-paste, increíble. Todos los líderes mundiales que tienen que ver con esta organización repiten masivamente lo de democracia y libertad. Pero de hecho es que estas frases ya se decían en la época de la Operación Cóndor, durante las dictaduras, repetían las mismas frases, sobre todo el tema de la libertad. Y voy a poner, porque ya estamos justo en la hora, bueno, en este hilo, bueno, yo ya no recuerdo bien, pero pongo también a Magali con Keiko con la camiseta de la selección de Perú, que fue a partir de una campaña que fue TT1 y tal, que salían jugadores de la selección peruana. Casi todos los programas de televisión, los presentadores iban con la camisa de la selección de Perú, ¿no? Como es el caso de Magali. Y voy a poner el vídeo
donde casi todo, luego se descubrió, y luego te pregunto, y si no te complemento ya la información de por qué más de la mitad de los jugadores de la selección hacen una campaña con un hashtag que era Ponte la camiseta Perú, y a partir de ahí todo el mundo se ponía la camiseta de la selección de parte de Keiko. Y para los que estáis escuchando, fijaros las palabras que repiten, porque vuelve a ser el copy-paste. De hecho, se ve que están leyendo, porque esta gente se ve que de opinión política van justito, y se ve cómo van leyendo como un teleprompter, un texto, y me gustaría que os fijaseis, que escuchéis los mensajes. Y luego te pregunto sobre este caso, a ver qué recuerdas, porque es de los elementos más surrealistas. Lo pongo y ahora te pregunto. Luego de informarme y hacer mi propia evaluación, recuerdo que son jugadores de la selección de Perú. Voto por la democracia y voto por la libertad. Voto por la democracia y voto por la libertad, lo mismo que Magali. Muy contemplado desde antes de que salgan muchas imágenes falsas. Con este mensaje yo no busco ni convencer a nadie, todos son libres de tomar la decisión que creamos conveniente. Se ve cómo va leyendo, Solo les pido mira que voten responsablemente y que se informen. Yo no soy comunista, voto por la democracia. Yo no soy comunista, voto por la democracia. Unida la costa, unida la sierra. Este 6 de junio, Luis Advíncula, que es jugador del Rayo, y la afición del Rayo le hizo contracampaña. Los peruanos y peruanas hemos demostrado que cuando nos unimos logramos grandes cosas. Ahora hay un discurso que nos pretende dividir, diferenciando entre ricos, pobres, cholos, blancos y negros. Cuando necesitamos es unirnos más que nunca para construir un Perú lleno de oportunidades para todos y para todas. Un Perú donde se respeten nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso este 6 de junio es importante votar sin rencores, sin odio, unidos por un mismo objetivo. Un Perú que siga creciendo para que todos lo disfrutemos por igual en democracia y en paz. Bueno, no voy a ver todo porque es que es súper, bueno, vergüenza ajena total, ¿no? No sé qué recuerdas de este episodio, que tiene como mucha lectura, pero luego investigadores que llegaron hasta el fondo. Lo primero que me llama la atención es como la torpeza al leerse, que leen, que no saben ni lo que están hablando, lo de repetir los mismos clichés que repiten en los medios los políticos, o que aquí en España podemos escuchar a cierto partido político repitiendo exactamente lo mismo. Pero luego no sé si tú te acuerdas de este dato, ¿por qué más de la mitad de la selección de Perú hizo esta campaña pidiendo el voto por Keiko? ¿Qué recuerdas de todo esto? Bueno, pero una cosa que es impresionante es que en las marchas de noviembre del 2020 que tú recordaste, hubo mucha presión de los hinchas, de la gente, para que la selección se pronunciase. Para que ellos dijeran algo, ¿no? Y estamos hablando de unas marchas que, digamos, que tuvieron un 90% de popularidad. O sea, no era una cosa polémica. No era una cosa que la mitad del país estaba a un lado, la mitad del país... No, digamos que la absoluta y gran mayoría del país estaba unida en una sola cosa, y ni siquiera así ellos lo hicieron, porque pues decían, no es nuestro rol, no nos vamos a meter en política, y de pronto llega esto, y está el país partido por la mitad, y ellos salen y dicen, ¿no? Y claramente hubo una coordinación, y esto está ya, digamos... O sea, es claro, hubo una coordinación, sobre todo con sus managers. Ahí es donde yo quería llegar. Da la casualidad que todos los jugadores que salieron en el vídeo, que era la mitad o más de la mitad de la selección, tenían el mismo manager y que tenía cierto acuerdo económico. Exactamente. Tenía un manager que además esa empresita manejaba también a otros a actores, influencers, en fin, que también salieron en la campaña. En la campaña, ¿no? Entonces, claramente. Pero ojo que hay una cosa, tú no puedes usar la camiseta de la selección legalmente, así nomás. Claro. Digamos que tienes que estar autorizado. Así que eso también estuvo autorizado por la Federación Peruana de Fútbol. O sea, hubo una conversación entre el equipo de campaña de Keiko Fujimori y la Federación Peruana de Fútbol para que no lo sancionen, porque si cualquier jugador de cualquier selección del mundo usa la camiseta del país para promocionar un yogurt, le caen encima, claro. ¿Entiendes? Con mucha más razón una opción política. Entonces esto estaba coordinado, esto estaba conversado ya para que la Federación Peruana de Fútbol pues no sancionara, sino más bien al contrario, ¿no? Sí. Y luego hay dos elementos, bueno, voy a compartir también pantallas ya para cerrar. Uno, fueron las amenazas, que también las denunciaste, una serie de amenazas de empresarios que decían, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, a mí me da igual todo, pero si gana Pedro Castillo,
nos vamos a arruinar y ustedes no van a cobrar nada o algo así. Bueno, había diferentes versiones porque se filtraron por trabajadores que grabaron a sus jefes reuniéndolos a toda la plantilla y diciéndoles que como no votaban a Pedro Castillo, que incluso algunos decían, tenéis que echar la foto de que votáis por Keiko Fujimori. No sé si te acuerdas de este episodio, que no fue un episodio, fue como decenas de vídeos, que forzaron la máquina al máximo con el poder de influencia que tenían con grandes empresas o pequeñas empresas y... digamos que esto pasó y no pasó en un caso particular, sino que había bastantes vídeos rulando con todo esto, ¿no? Y todo empezó primero como rumores. A mí me contactó el trabajador de una empresa muy conocida aquí, de colchones, y me dijo que el empresario, el dueño de la empresa, que es un señor muy conocido, más o menos como que los había convocado a todos a la hora de entrar, los había hecho formar. Sí, aquí tengo, por ejemplo, un vídeo en un campo de fútbol. Bueno, había muchas. Esta es una empresa eléctrica que suministra la ciudad de Lima y era todo el campo de fútbol lleno de trabajadores y dándole una lección como diciendo, esto no es por política, no sé qué, es como, pero si no, esta empresa se va a arruinar y no os voy a poder pagar, así que mandar, es decir, que esto fue tremendo y fueron varios vídeos. De hecho, en el hilo este puse... varias situaciones, o sea, era una tras otra, incluso en alguna situación apareció el propio Kenji Fujimori, el hermano de Keiko, en la empresa a decirle a la gente, bueno, sí, ¿no? Para que la empresa no quiebre, porque ustedes van a, ¿no? se van a arruinar si es que gana el señor. Pues claro, esto es un abuso absoluto, ¿no? Eso es algo, es una locura, ¿no? No puedes hacer eso, ¿no? Y luego, por último, lo de pana vota bien. Pregúntame por qué estoy aquí. Es decir, esto en todas las campañas aparecen venezolanos con lo de vota bien. Luego los carteles en la calle, ganar por mi esfuerzo es ser libre. Socialismo nos lleva al comunismo. No soy naranja ni rojo, soy camiseta, votemos por el Perú. ¿Sabes que el voto en blanco le suma al comunismo? Bueno, todo esto son carteles, gigantografías que había durante la campaña en Perú y que son, es que yo diría que hasta le hacen los mismos diseños porque es la misma, el tipo de letra y tal que hemos visto en Chile, en Ecuador, etcétera, ¿no? Mira, de hecho pongo aquí una, creo que es de Ecuador, bueno, con el tema de Venezuela, pero también vinculada a la dolarización. Incluso, bueno, esto se me había olvidado, no recibimos perros de familias comunistas. Eso es hermoso. Esto ya es como la guinda, ¿no? del pastel. Bueno, a ver, te diría, y ya porque no hemos pasado de hora, te diría que hay muchos más episodios y que esto da para un libro, una novela, una serie. Pero vaya, es posible que me haya quedado algún episodio, porque esto era cada día una locura diferente. Yo creo que hemos tocado algunos de los principales. No sé si te acuerdas de alguna otra cosa que no hayamos tocado y que quieras recordar de tus recuerdos de estos de que a día de hoy sigas pensando que era como un sueño o que ya, no te... ya no sé, me había olvidado, mira lo de los perros, que es el nivel de locura. Pero mira, una cosa que me parece interesante es que yo tenía algún contacto con ambas campañas. Y del lado fujimorista, digamos que digamos, el modelo a seguir era, entre otros, pero Bolivia sobre todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que ellos asumían es que la presión inicial, y hay que decir que les funcionó, la presión inicial tenía que ser sobre todo a los sectores A, B, ¿no? A los sectores más pudientes del Perú, sí. ¿no? A ellos había que asustarlos y había que reclutarlos a través del miedo, con estas campañas de comunismo, te van a quitar todo, y una vez que los tenías aterrorizados, ellos iban a trabajar para ti, y efectivamente es lo que sucedió con estos empresarios que reunían a su gente y les decían, no es que hubo una coordinación de los empresarios y un WhatsApp en el que estaban todos, no, sino que, digamos, la fórmula surtió efecto y esta gente, pues, hizo lo que estaban programados para hacer, o sea, fueron programados, ¿no? Digamos que tenemos mucha confianza en el libre albedrío y no es tan cierto, ¿no? O sea, digamos que a los humanos nos apretas algunos botones y actuamos
cómo se va, es un cómo método se científico, predice. es un método científico y si tocas la clave adecuada, el Y entonces miedo... pasó lo mismo que en Bolivia. Digamos, la clase alta presionó y se fue hacia abajo y logró un apoyo de una clase media, incluso una clase media baja en algunos sitios. Entonces, eso es, está estudiado, está hecho, se hizo en Bolivia, se hizo en Perú, y se seguirá haciendo, ¿no? O sea, pero eso es bien interesante de decir, porque al final lo que logras es radicalizar a las élites de un país, ¿no? Que nos guste o no, son las clases dirigenciales. Entonces, y finalmente, pues pasan las cosas como la del fraude y como la de lo que se vio hasta ahora en Perú, ¿no? Que tienes, por un lado, efectivamente, pues un gobierno que es bastante improvisado por ser bien generosos, y por otro lado, una falta de legitimidad que es producto de todo esto, ¿no? Total. Entonces, es simplemente No, pero es estar en una interesante calma porque chica hasta que todo no, es reviente de que nuevo, ¿no? incluso en el plan estaba el golpe, es decir, lo que pasó en Bolivia, Claro. que terminó con la huida de Evo porque se financió desde unas élites grupos paramilitares, incluso el acuerdo con las Fuerzas Armadas, que no sé hasta qué punto se dieron, porque sí que había, ¿no?, gente cercana al ejército haciendo como primeros pasos y que quizás la cosa no dio suficiente, pero que parecía que en el plan estaba todo esto. Bueno, como no hemos pasado 10 minutos de la hora, yo lo primero que quiero hacer es recomendar Lancerrón, las cuentas de Marco, seguirlo en sus redes. Él se centra mucho en Perú, pero yo creo que está más o menos pendiente también de estas sinergias internacionales y para mí, bueno, es un referente de un periodismo que es, bueno, alternativo si lo quieres llamar, pero yo diría independiente, pero sobre todo que hace periodismo, que todo lo que dice lo contrasta y yo creo que eso es clave y a veces le toca a uno y a veces le toca a otro, pero que tiene una línea roja que es la mentira, sea quien la diga y yo estoy en la misma. Yo, de hecho, alguna vez he defendido a Vox cuando lo han atacado con mentiras. También me ha Lo he tocado. visto, lo he visto. Pero evidentemente creo que por eso que dicen no, es que a los que dicen mentiras hay que combatirlos con mentiras, si no, no se puede. Es decir, creo que es el camino equivocado, la mentira se combate con la verdad. Así que bueno, mi recomendación a quien le interese temas de Perú, La Encerrona es un programa aparte que es cortito, son 20 minutos, 25 minutos y bien cortadito, bien la información siempre contrastada. Y luego, por otra parte, te quería preguntar, porque lo de pandemia digital, no sé si tú lo sabes, fue el nombre durante mi fiebre, es decir, yo tuve el coronavirus en marzo del 2020 y en mi fiebre digo, joder, esto del coronavirus es igual que la pandemia que hay con las mentiras, ¿no? Que se contagia por todo el mundo y que perjudica a las personas y las lobotomizan y hacen creer cosas que no son. Y al final esto nos afecta a todos, ¿no? Igual que la pandemia del coronavirus. En Perú, bueno, es espectacular lo que pasó. ¿Cuál es la recomendación, así general, a la gente que nos escucha o... ¿qué se puede hacer con este problema que tenemos y que parece que las élites, igual que con Resol, si tenemos que esperar a que los principales medios le den solución o las plataformas digitales le den solución, vamos dados, ¿no? Es decir, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Y como consumidores de información, ¿qué recomendación le das para tratar de no ser víctimas de este tipo de estrategias y de esta lobotomización, digamos, global que tratan de generarnos realidades virtuales que no existen? Qué difícil, ¿no? O sea, porque sabes que mi primer instinto siempre es decir no crean en nada, ¿no? Pero es que es tan horrible vivir así, ¿no? O sea, no podemos... por eso, en parte yo por eso hago La Encerrona y por eso aprecio espacios como el tuyo, porque no podemos vivir desconfiando de todo y creyendo que todos nos están mintiendo, porque eso te enajenas. Pero creo que hay que ser bien cuidadosos, ¿no? Hay que ser bien cuidadosos, hay que saber elegir y hay que entrenarnos para diferenciar hechos de opiniones también, ¿no? Yo creo que los humanos no estamos preparados para lo que hemos construido, ¿no? Esta arma que es Internet finalmente, no estamos preparados, ¿no? Y creo que a estas alturas, hasta que algo suceda, es responsabilidad de cada uno irse educando, ¿no? Irse educando de qué cosa
funciona, qué cosa es real y qué cosa no es real, ¿no? Es difícil, en verdad, porque, claro, digamos, decirle a la gente que no crea en nada lleva a cosas como el negacionismo, ¿no? De la vacuna, el negacionismo de la Tierra es redonda y cosas por el estilo. Creo que eso tampoco es la idea, ¿no? ¿No te Pero, parece? Te voy a hacer un pequeño paréntesis, me gustaría que terminases tu reflexión, pero hay una cosa que yo he escuchado cuando hago esta pregunta, que tiene que ver con cuando haya algo que tengas duda, tú intentas tener como unos medios o periodistas o personas de referencia que sepan que nunca mienten porque se han ganado esa credibilidad y nunca te han engañado, y que puede ser una referencia cuando haya alguna información que te genera dudas y tal, irte a esos medios o a esos periodistas que son muy escrupulosos con la información. Yo por eso trato de recomendar personas que, bajo mi punto de vista, han tenido una criba de meses, de años, de un trabajo pulcro, y pueden tener sus errores, pero por lo menos tratan de hacer su trabajo y de contrastar que la información que dicen tiene una fuente fiable o contrastada, o siguiendo lo que es el periodismo, ¿no? No sé si te parece que uno de los elementos es como tener ciertos medios o periodistas de referencia, pero no por lo que opinen, sino por su credibilidad ganada con su trabajo diario y a lo largo de los años. y también ser conscientes de justamente eso que dices, no por lo que opinen, porque a veces pueden opinar muy, muy distinto y sin embargo, pues la información que te están ofreciendo, se han tomado el trabajo de corroborarla, ¿no? Y pasa, ¿no? Y pasa, y es difícil también, porque a veces todo el mundo, todos somos humanos, ¿no? Entonces dicen idioteces y uno se desespera y dice, pero ¿por qué? Y dan ganas de tirar todo abajo y no, tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no? Y a elegir las batallas, ¿no? Porque tampoco te puedes estar peleando mira, porque el otro día, no, digamos, tratar de apreciar el trabajo de un montón de gente, porque hay un montón de gente, creo, que está en esto, ¿no? Está tratando de ofrecer un poquito de información real, que debería ser lo mínimo, ¿no? O sea, lo mínimo debería ser eso, información real. Bueno, pues nada, Marco, hemos llegado al fin, hemos pasado un poquillo del tiempo. Yo, bueno, quiero reconocerlo, de hecho al principio, tú eres de esas personas que me dan una credibilidad total. Te llevo siguiendo desde las movilizaciones que pasaron en Perú Me acuerdo. y desde entonces, bueno, pues no me has defraudado, y ya casi llega hasta el punto de cuando hay algún tema, miro, y no solamente miro que toda la información es contrastable, y que tiene su opinión bastante crítica con derecha, izquierda y con todo, cosa que también se agradece, pero sobre todo, y el motivo principal de estar aquí, y digo que me alegro mucho de que un tema como el de Repsol, que no se esté tratando, que es también un poco lo que yo trato también en este programa, más allá de dar rigurosidad, que se hable de temas que no se hablan en los medios de comunicación y que son como temas súper graves, o que yo pienso que deberían estar en los medios principales. Así que nada, te doy las gracias de corazón como ciudadano que reclama periodistas, gente que contraste la información. Creo que tú para mí eres el referente, por lo menos en Perú, de esto, y te agradezco mucho que te pases por aquí. Si se da la coyuntura, pues sería un gusto que volvieras a pasarte por aquí. Bueno, nada, muchas gracias a ti, Julián. Yo te sigo también desde esa época, así que soy hincha de tus filos. Así que nada, oye, muchas gracias y cuando quieras, me encanta esto. Venga, pues nada, quedas invitado, gracias por todo y espero que sea pronto cuando nos veamos. Chao. Chau, chau.